Para mí la identidad es la forma en la que vemos a una persona, es la personalidad que tiene, la manera también de representar a un ser y todas aquellas capacidades que puede tener, que obviamente son diferentes para cada uno, y de ahí también viene la subjetividad de cada artista. Para mí la identidad es como tú te percibes, pero también cómo te perciben los demás, y pues son los rasgos que te definen en este momento o las ideas a las que eres más afín. Y bueno, también considero que la identidad pues va fluyendo a lo largo de tu vida y Para mí la identidad sería el conjunto de rasgos que definen a una persona, como puede ser la personalidad, los hobbies, aficiones, la forma de afrontar la vida. Y para mí la identidad es lo que nos hace personas. Y ya estaría. Para mí la identidad es la esencia de las personas y me parece que el arte es una forma muy bonita de mostrar esa identidad. La identidad lo considero como aquello que todo el mundo tiene dentro y que es totalmente variable y que depende de la persona mostrarlo o no y adscribirse a un grupo identitario o no a nivel social. Y para mí la identidad es un concepto muy amplio y que engloba muchas cosas y que por lo tanto no se puede definir. Para mí la identidad es todo aquello que somos, todo aquello que nos envuelve y todo aquello que nos define como personas. Para mí la identidad es fundamental para construirse a uno mismo. En este caso, en la pieza que he presentado para esta exposición, he realizado un retrato que reflexiona sobre la identidad en un aspecto espiritual, ¿no? Cómo desarrolla una persona su percepción de lo espiritual, haciendo conexiones entre su propia personalidad y la naturaleza, y también haciendo vínculos respecto a ella y la cultura. Bueno, que se trata de un retrato de una amiga mía que se llama Inga, que es armenia, y ha sido muy inspiradora. Para mí la identidad es ser yo misma, ¿no? Poder expresarme como lo sienta en ese momento y ser libre de ser quien quiera ser. Para mí la identidad es, pues, no sé, todo lo que nos define humano y más allá del humano y todo. Para mí la identidad es un concepto ambiguo, que no se puede definir con palabras, sino que es lo que nos acompaña hasta que morimos. Para mí la identidad es eso que te caracteriza y que no puedes perder nunca, porque si no, no estarás siendo quien tú realmente eres, sino quien los demás quieren que seas. Para mí la identidad es esto. Pienso que hablar de identidad es hablar de mito también, y pensar en la cuestión de la identidad desde el mito fundacional de Occidente, el mito de Narciso, al fin y al cabo, que es este personaje mitológico que está constantemente mirándose a sí mismo, a su imagen reflejada. Pienso que la identidad en el mundo contemporáneo se construye en las fronteras del yo con el otro yo, y en este conflicto nos miramos constantemente y nos reconstruimos. Entonces, más que una identidad fija que se mantiene a lo largo del tiempo, yo pienso que los seres humanos hoy, en nuestro mundo contemporáneo, se reconstruyen constantemente y están constantemente mirándose en este reflejo, que es un reflejo que al fin y al cabo ya no es estático, sino que es un reflejo cambiante. Para mí la identidad, a ver, me gusta pensar que una persona es como una esponja que absorbe todo lo que tiene alrededor, pues como si fueran líquido o agua para fregar. Como puede estar muy influenciado por
su entorno, por sus familiares, la propia actitud de estos mismos familiares, sus amigos, la ciudad o pueblo donde vive pues, y sus valores, pues a fin de cuentas nosotros de pequeños absorbemos todo lo que tenemos alrededor y es a fin de cuentas el cómo reaccionamos a todos esos factores los que nos forman como personas que al mismo tiempo aglomeran lo que es nuestra identidad. Para mí la identidad es algo muy difuso y como que siento que es muy complicado definirlo, pero sí que en mi trabajo por lo menos lo que pretendo es de alguna manera mediante la búsqueda o también la percepción que genero a las otras personas encontrar esa identidad. Yo relaciono la identidad con un término que se llama aporía, que su significado es una paradoja lógica irresoluble. Entonces para mí la identidad es algo tan necesario como imposible de alcanzar, ya que la vamos construyendo personalmente a lo largo de nuestra vida y es algo que está en constante construcción, entonces lo relaciono como con una ciudad a medio construir y interminable. Para mí la identidad tiene que ver con la libertad de cada persona. Para mí identidad es una serie de características o cualidades que dan forma y nombre a un ser, un ente o algo material. Para mí la identidad es una forma de jugar con nuestro cuerpo y nuestra expresión de género y una forma de divertirse. Para mí la identidad creo que es conectar con tus raíces y aprender a identificar lo que realmente te gusta y con lo que te sientes cómoda, saber qué es con lo que te identificas más. En mi trabajo planteo reflexiones sobre la identidad digital. Para ello cojo esas imágenes sobre las cuales elegimos para identificarnos y las descompongo en luz y color para trabajar cómo todo lo que construimos parte de una misma base y tiene unos mismos fundamentos. Para mí la identidad es nuestras raíces, nuestra manera de hacer, nuestra gente, nuestros ancestros, nuestros antepasados y cómo eso a día de hoy nos influye. Para mí la identidad es todo lo que me atraviesa como persona. Para mí la identidad se construye con la experiencia y la experiencia es el reflejo de nuestra propia esencia, entonces la identidad es nuestra esencia. Para mí la identidad es lo más puro de uno mismo, es lo más real que tenemos y creo que la identidad de verdad sale cuando creemos que nadie nos mira ni nos juzga. Para mí la identidad es como un álbum de fotografía. En ellas aparecen tus fotografías, tus identidades, quién eres, cómo te identificas, cómo te puedes definir. Solamente el hecho de que una persona haya decidido hacerte una fotografía es que ya piensan en ti y que quieren darte una identidad. Para mí eso es la identidad. Para mí la identidad es el conjunto de características, tanto físicas como psíquicas, que nos definen como un ser único en el mundo. Para mí la identidad pues son un conjunto de pequeños fragmentos que adoptamos de todas las personas que nos relacionamos y que nos aportan cosas en nuestro día a día. Y para mí la identidad es el yo, todo lo que nos compone desde nuestras aficiones hasta quien elegimos como amigos. Identidad es la seña que caracteriza a cada persona, su esencia. La identidad para mí es algo que nos viene no tanto desde nosotros mismos, aunque también, pero también por parte de la sociedad, por lo que es una construcción que nos viene de esas dos partes. Para mí la identidad refleja un todo, es lo que nos define, lo que nos diferencia y lo que nos une. Para mí la identidad son las personas.